queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Esto es importante, prestar atención a la recomendación del chef número 1 del Uruguay, Sergio Puglia, y usar queso rallado artesano. Rico, sabroso, bien sazonado, fino o en hebras, apto para celíacos en todas tus comidas, queso rallado artesano. El mejor queso se llama ¿cómo? ¿Cómo te dije que se llama? Rallado artesano, presente en Xi'an, tienda inglesa, macromercado, Disco, Devoto y los mejores comercios de plaza. artesano.com.uy. Yo la persona que mejor oigo pronunciar Albrecht es a Blanca Rodríguez. Cuando habla de estas cosas, a mí no me sale bien. Albrecht Merov, es así. Blanca lo hace como si hubiera nacido allá. Entonces queda dedicado que a partir de ahora hemos decidido en este programa lo nombra usted. No, yo simplemente estoy mencionando Cada vez que nombre la a quien tiene la facilidad. Bueno, es un gusto para nosotros recibir a nuestros invitados, ¿verdad? ¿Usted los conoce hace años? Sí, bueno, sí, hace muchos años y es un gusto reencontrarnos en los medios. Hicimos un ciclo de divulgación hace ya muchos años, en tiempos de Caleidoscopio. Están muy jóvenes los dos, así que no vamos a dar la cantidad de años que median desde aquella etapa hasta esta, mejor no, porque la gente no nos creería. Es un gusto recibir a la doctora Gabriela De Feo y al doctor Martín Merov, directores de la clínica, justamente, profesor Albrecht Merov, que están con nosotros porque comenzamos un ciclo de salud ocular y hoy los veíamos fuera de cámaras encontrarse con la doctora casi en condición de paciente de alta. La doctora fue paciente suya hace muy poquito. ¿Y usted ya le había dado el alta? Sí. ¿O le había dicho, por favor, no concurra a programas de televisión y la descubrió acá? No, ya tenía. Estaba todo bien. Bueno, ya entonces culminado ese encuentro informal con la doctora Gerona, comenzamos este encuentro con ustedes. Doctores, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablábamos fuera de micrófono de la oftalmología en este tiempo, y de eso son ustedes los que saben, pero este tiempo está asignado justamente por la pandemia y este coronavirus. Ambos son pacientes recuperados de haber tenido la enfermedad. ¿Es así? Sí. Es así. Doctora. Le pasa la palabra porque ella lo contagió. Es así. Es así. Encárgate vos que me lo pasaste, claro. Qué maravilla, muy bueno. Pero es muy interesante cómo lo visibiliza la doctora por el tema del tapaboca. Sí. Lo que pasó fue que la que me contagié fui yo, pero fue a raíz, lo tengo bien claro cuando me contagié porque fue una amiga que asistió a la famosa boda. A la primera boda aquella. Exactamente. Y a los pocos días vino a mi casa y me contagió. Pero lo que yo le comentaba a Marinés, no era la idea contar aquí de que nos enfermamos por contar que nos enfermamos. A nosotros lo que nos pareció muy interesante fue que yo de entrada, por todo el tema de la pandemia, usaba tapaboca, sin saber que yo estaba contagiada, porque mi amiga no sabía que estaba contagiada, y yo todos esos días, sin saberlo, estando contagiada, tenía al puesto el tapaboca. Vi pacientes en la consulta, operé pacientes y ninguno de esos pacientes ni del personal de la clínica se contagiaron. Yo llamé, o sea, de la clínica llamamos a todos los pacientes que yo vi esos días luego de saber que yo estaba contagiada y no contagié a nadie. Y lo que yo te decía, soy la prueba fiel de que el tapaboca funciona. O porque sea, el después único yo di que marchó al PAM fue usted. Y bueno, lo que pasa es que en casa no usaba tapaboca. Claro. Y se contagió Martín y nuestros dos hijos también. ¿Y los dos hijos también? Sí, nuestros dos hijos también. Doctora, se sabe que ustedes trabajan con cierta cercanía con el paciente, ¿verdad? Ustedes tienen una disciplina que impone muchas veces estar sobre el rostro del paciente, inclusive con la mucosa, de todo lo que puede ser el ojo. Y aún así no hubo ningún caso. No, aún así. En esos días en especial, nosotros cuando nos enteramos que había casos en Uruguay, que fue el 13 que se confirmó el primer caso de coronavirus, nosotros habíamos estado de viaje menos de 14 días antes en Nueva York, que mientras que nosotros estuvimos no había casos, enseguida que nos fuimos a Nueva York empezaron a caer como en efecto dominó la cantidad de pacientes.
y nosotros usamos en esa primera etapa siempre las máscaras, las N95, que cierran mucho más, coaptan mucho más, y entonces Gabriela trabajó y operó hasta el 18, que en realidad se había contagiado el 11 y el 18 tenía síntomas y no contagió a nadie. Y nosotros ya ese lunes le habíamos impuesto que las secretarias usaban tapaboca, que todo el mundo tenía que andar en la clínica de tapaboca, lo que después se transforma en la cantidad de reglas que tenemos ahora. Pero en ese momento ya empezamos con el tapaboca. Y eso llevó a que no contagiamos a pesar de tomarle la presión a los pacientes, o cuando nosotros los examinamos con ese aparato que tenemos, que es la lámpara hendidura, que es un microscopio con el cual miramos, estamos a 30 centímetros. Sí, eso es lo que decía. Entonces, ahí uno respirando pudiera estar, o el paciente respirando, uno inhalarle, y igual no contagiamos por usar el tapabocas. Creo que Entonces, es muy valedero el ejemplo, porque acá todavía estamos en duda en algunos lugares del país donde hay un porcentaje de gente que no usa el tapaboca, que no le asigna la importancia que tiene. Pero creo que el ejemplo tuyo de haber operado, haber estado a esa distancia de pacientes con tapaboca y no haber contagiado, y la diferencia de contagiar a tus hijos Claro. en tu casa, ¿no? Nosotros, o sea, desde época remota se opera de tapaboca. El padre de Martín, que no habían los tapabocas industriales, yo no sé cómo llamarlos, los que usamos ahora, usaba los de tela, y como los que usamos ahora, pero para operar. Eran tapabocas de tela que se lavaban, se planchaban, y el padre Martín los llevaba para la cirugía. Todos los cirujanos los usaban así. Está demostrado hace mucho tiempo que funciona, y por eso siempre operamos de tapaboca. Ahora, bueno, en esta nueva normalidad lo tenemos que usar siempre, pero me pareció bien interesante el hecho de que yo con tapaboca, estando contagiada, cosa que después se comprobó, no contagié a nadie. Doctora, ¿qué síntomas tuvo? Tuvimos síntomas leves, por suerte somos todos sanos y jóvenes. Sí. Y lo que tuvimos fue como un resfrío, como una molestia, pero no tuvimos fiebre ni nada. O sea, en nuestro caso... Ni hubo dolores. Fue leve. Dolor como un cansancio, de que nos sentíamos cansados, como cuando uno tiene una gripe. Bien. Pero por suerte fue leve. Pero tenemos bien claro que esto depende de cada persona, puede ser tan grave como para llevar a la muerte. O sea que nosotros tuvimos una suerte bárbara, pero no es un tema de tomarlo de que va a ser leve como nos tocó a nosotros. Perfecto. ¿no? Voy de nuevo al tapaboca. Hace una semana llegaba aquí a nuestro estudio una destacada médica uruguaya que vive en Estados Unidos, que trabaja justamente con células madres, para una entrevista en nuestro equipo. Y nos decía que el momento crítico para ella no fue Estados Unidos ni la llegada acá, sino el vuelo en el avión. Y que venía con uno de esos tapabocas que usted recomendó recién. No, 46 horas, ¿no? Sí, en el caso de ella, pobre, claro. nosotros cuando volvimos de unas vacaciones que hicimos en Carnaval en Nueva York, todavía no había casos en Nueva York, y nosotros en ese momento tomamos la decisión, ya nos llevamos tapaboca, y volvimos. El vuelo fue el 29 de febrero y ya vinimos en el vuelo de tapaboca. Fuimos al teatro en Nueva York de tapaboca, no nos tomamos el subte, porque eran aglomeraciones. Y vos veías lo que pasaba en Italia, en España, y decías, ¿y acá en Nueva York ya no anda gente caminando? Entonces, al aire libre, era invierno, uno usaba una bufanda, entonces estaba cubierto, y cuando fuimos al teatro nos pusimos los tapabocas quirúrgicos, no los N95, y así vinimos en el vuelo también. Ahí Claro, son científicos, ¿no? Estamos hablando de gente que tiene toda la información para protegerse, y bueno, pero de hecho, justamente... Pero al principio no se le dio tanta importancia al tapaboca. Nosotros hoy, en la clínica, entre todas las medidas que hay, desde la alfombra para prevenir que los zapatos no ingresen contaminados, que está toda con hipoclorito, y cuando entran se tienen que echar alcohol, es mandatorio el tapaboca. Si un paciente no trae un tapaboca, vuelve al auto a buscarlo, se le da, pero no puede estar adentro sin tapaboca. Por más de que anulamos los sillones y están todos sentados, muy distanciados, separamos las consultas, atendemos menos pacientes por hora, menos cantidad de médicos en la clínica para que no haya aglomeración, pero igual, porque eso nosotros atendemos muchos pacientes muy añosos. Sí, claro. Entonces, para darles tranquilidad a ellos, muchos cuando vienen y ven la permanente desinfección por parte de las limpiadoras, nosotros que después de cada paciente desinfectamos
donde se apoya el paciente, todo lo que toca, desinfectamos los tonómetros, todo para darle la seguridad a los pacientes, porque en realidad nosotros, eso también está demostrado ya, que al principio se discutía si te podías reinfectar enseguida, aparentemente no te reinfectás, tenés anticuerpos, por eso se va a desarrollar una vacuna. Entonces, el cuidado es por los demás, que son los pacientes que vienen, darles la seguridad que viniendo a la clínica no se cruzan con pacientes COVID y por otro lado que tenemos todas las medidas para la seguridad de ellos. El Colegio Americano de Cirujanos, cuando empezó toda la pandemia del coronavirus, una de las primeras cosas que dijo fue que toda la cirugía que se pudiera había que llevarla a centros ambulatorios, a lugares donde no hubiera pacientes internados, donde vos te puedes estar cruzando con un paciente respiratorio. Porque hoy en día, claro, la abuela de 92, la mamá de 87, llevarla en este momento que tenemos una cantidad de focos en centros de salud, es un riesgo enorme. Porque como decía muy bien Gabriela, no sabemos a quién lo va a afectar grave o no. Entonces nosotros, la clínica, ¿qué es lo que tiene? Que nosotros no tenemos pacientes internados y no va un paciente respiratorio. Le tomamos la temperatura. Cualquiera que sea sospechoso no lo dejamos entrar. Entonces lo hace sumamente seguro para que los pacientes se puedan seguir atendiendo. Porque lo otro que pasa con la pandemia, o pasó en el momento de la cuarentena, que hubo gente que no consultó y después nos consultaron situaciones que deberían de haber sido tratadas hace 2 meses, ya evolucionadas y con complicaciones. ¿Cuál es la principal situación ocular en Uruguay? El principal problema que tenemos. Principal problema, como para decir, uno de repente es difícil, pero son, por un lado, las maculopatías relacionadas a la edad, porque tenemos una población envejecida. Claro. Entonces la maculopatía, que antes se decía, posiblemente en el ciclo anterior decíamos que era después de los 65, ahora ya se bajó, que la maculopatía vinculada a la edad es a partir de los 55. Y como tenemos una población envejecida, es muy prevalente. Por otro lado, problemática de la catarata. Que también la catarata antes se esperaba mucho más a operarla. Se esperaba que el paciente estuviera ciego. Hoy en día, cuando ya ven mal, los dificulta para manejar, tienen otras dificultades, se opera mucho más precozmente. Por eso, de los temas que vamos a conversar en las semanas venideras, justamente uno es la maculopatía, otro la catarata. No sé si querés decir tú, los jóvenes. Sí, los jóvenes, el tema con los jóvenes es fundamentalmente el uso de los lentes, pero no podemos decir que sea una patología. De los lentes de corrección. La consulta más frecuente hoy en día de los jóvenes es que no quieren usar lentes. Mira. Y como hay cirugías para dejar de usar lentes... Y los viejos también, yo no uso lentes y a veces me critican todo. Pero Nando, las cosas que le dicen a usted, ¿vio? Es porque estoy admitiendo acá mis propios problemas. Es su espíritu joven. No, Nadie duda de que usted... ¿Sabe lo que me pasa a mí con los lentes? Los pierdo, los quiero usar. Y no me gusta tener cosas colgadas. Es manía, viejo ya pasé los 60. Bueno, doctores, vamos a prometer este ciclo entonces. Los tendremos todos los miércoles desde la semana que viene. Hoy a modo de recepción y bendición de nuestra audiencia, voy al mensaje de Beatriz Macena que dice: a los doctores Gabriela y Martín, un abrazo fuerte desde Colonia. Mira. Excelentes médicos, gracias por mejorar a mi mamá y están divinos. Besos, Betty. O sea que se ve que es una paciente que o ve bien o tiene un poderoso entusiasmo. Es médica. Es médica y compañera de nuestra facultad. Doctores, gracias. Hasta la semana que viene. ¿Sí? El miércoles de nuevo, muy bien. El miércoles nos esperamos para verte mejor. Para verte mejor. Como Caperucita. Es un buen título para el espacio, para verte mejor. Nos vamos a las noticias en adelanto. El amigo Teobaldo con su traje azul. Claro que sí. Impactante, Teobaldo, una prestancia bárbara. Denos las noticias. Un lujo, Docs.